El Parlamento Centroamericano emitió una constancia en la que certifica que los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares poseen credenciales oficiales como diputados suplentes desde el 2019 hasta el 2024. La misiva está suscrita por el secretario de la Junta Directiva del Parlacén, Carlos Fión Morales, y fue expedida para los efectos legales correspondientes en base a lo que consta en los archivos de este organismo regional. Los abogados de los hermanos Martinelli Linares afirman que apenas tengan acceso a la justicia guatemalteca, demostrarán que sus representados tienen inmunidad parlamentaria y que su detención fue totalmente ilegal. Acá se ha violentado ese derecho del goce de inmunidad. Sabemos que todos los diputados del Parlamento Centroamericano gozan de inmunidad dentro de su país y fuera del territorio de donde son diputados al Parlamento Centroamericano. Nosotros estamos con los hermanos Martinelli ante dos diputados del Parlamento Centroamericano y no obstante que ellos a las autoridades les presentaron sus credenciales que los acreditan como diputados, las cuales credenciales que estaban vigentes, las personas que los capturaron violentaron ese derecho de defensa, ese derecho de inocencia, ese derecho a la inmunidad que ellos gozan y respetando cualquier tipo de convenio o tratado internacional ratificado y firmado por el gobierno de Guatemala. En Panamá, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Arauz, se refirió a lo que establece el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Panamá. Las autoridades de la República de Panamá están constituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Que históricamente el Estado panameño elige y ha elegido dependiendo de las tormentas políticas que se estén tratando y de los personajes, en donde si el Estado acomete algún tipo de acciones a favor o simplemente el silencio es lo que se apodera muchas veces en este tipo de situaciones. Y el Estado panameño lo evidenció cuando se dieron las situaciones del caso Wacket. Es decir, la Cancillería asumió una posición de silencio y de distancia. Sin embargo, en esta condición pareciera ser que va a ocurrir lo mismo. Nadie se atreve a diseñar una estrategia de cómo el Estado panameño se va a presentar ante una situación en la cual, a mi forma de ver, tiene intereses y los intereses están sustentados en la justicia. La abogada Alma Cortés manifestó que hubo una flagrante violación al Tratado de Viena. Muchos abogados, la mayoría, coincidimos en que la detención de los hermanos Martinelli Linares es una detención totalmente ilegal, ya que los señores venían de Estados Unidos con rumbo a Panamá a presentarse a algunos temas que tienen que apersonarse a algunos despachos judiciales. No obstante, pararon en Guatemala, hicieron su registro correspondiente ante las autoridades migratorias y ellos indicaron que son diputados suplentes del Parlamento Centroamericano y para lo cual estaban solicitando la atención correspondiente de acuerdo a los cargos. El artículo 40 de dicho tratado dice: si un agente diplomático atraviesa el territorio de un tercer estado que le hubiere otorgado el visado del pasaporte, si tal visado fuese necesario o se encuentre en él para ir a tomar posesión de sus funciones, para reintegrarse a su cargo o para volver a su país, el tercer estado le concederá la inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito o el regreso. El tratado del Parlamento Centroamericano que lo constituye, obviamente dispone las inmunidades y los privilegios de que gozan y están amparados sus miembros, al igual que el Tratado de Viena, que dispone que cuando están en tránsito los diplomáticos en un tercer estado, deben darle toda la cortesía diplomática y el trato correspondiente, lo que no ocurrió en Guatemala.
Los hermanos Martinelli Linares fueron aprehendidos el martes 7 de julio en Guatemala. Una persona con rango de ministro que atienda los asuntos exclusivos de justicia permite justamente que las instituciones disgregadas, cada una simplemente se ahogue en una posición de no saber cómo actuar ante un camino complicado y que genera obviamente coordinaciones. Sin embargo, esta figura del ministro de Justicia es la que se hubiese encargado de disipar las dudas de, por ejemplo, el interés del Estado panameño en la comparecencia en primer lugar de los señores Martinelli. Hubiese sido quien traduce cuál es el marco normativo, es decir, nada de lo que se indica sobre obligaciones del Estado a favor de los nacionales es un invento, son normas, son materia que la propia Constitución ha establecido, y eso habría entonces facilitado el diálogo. Los trámites para el retorno a Panamá se hicieron toda vez que el Procurador General Eduardo Ulloa contestó el 26 de junio una consulta del ministro de Salud Luis Francisco Sucre, en la que le reafirmaba que los Martinelli Linares no mantenían ninguna orden que les impida su entrada a territorio nacional.